Gregorio, no te presenté porque eres muy conocido en el programa y porque tu currículum tiene que ver con lo que te voy a preguntar. Gregorio es profesor del Departamento de Economía en la UAM, es doctor en estudios latinoamericanos, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, pero tiene dos publicaciones recientes que me interesan. Uno, Procesos de Integración y Regionalización, 3 diría yo, en América Latina. Y luego, Elementos para construir heterodoxia y desarrollo, se llama el libro. Una alternativa al subdesarrollo en tiempos de globalización. Luego tiene un subtítulo que me interesa mucho, Marxistas y postkeynesianos en América Latina. Y luego, Reformas y cambio estructural en Latinoamérica. Tú hablas de un modelo político. Vamos a suponer que existe una mayoría social que se expresa en mayoría cultural, es decir, que rompemos todos estos bloques hegemónicos dictados por la televisión comercial, ¿sí? Esta cultura chatarra que impide que la mayoría social se exprese y que nos convertimos o se convierten quienes hayan de gobernar en mayoría política. Es decir, que ganan las elecciones, que hay una mayoría progresista en el Congreso. Supón que se restablece el pacto social, que se democratizan los sindicatos, que se da oportunidad verdadera a la sociedad civil en una democracia participativa que cambia la correlación de fuerzas políticas. Y te nombran secretario de Hacienda. ¿Qué propondrías el primer día al presidente y al Congreso? ¿Cuáles serían tus 5 ideas básicas? ¿Cómo cambiar el modelo económico? Primero, modificaría las atribuciones del Banco de México. Esas desde ahora las podemos cambiar. Bueno, están modificadas. Eso significa que su objetivo principal es manejar las variables que le corresponden en el terreno monetario para propiciar el crecimiento económico. El objetivo central del banco es eso. Y el objetivo del crecimiento, para que se concrete, es alcanzar la plena utilización de las capacidades de producción. ¿Y la redistribución cómo? Porque América Latina, aún los países que están creciendo, no están redistribuyendo. Claro, la redistribución no es una tarea. Bueno, lo segundo es que no vendería falsas ilusiones. Entonces, la redistribución... ¿Las realizarías? Sí, no, pero la redistribución no es una tarea que se pueda alcanzar, o sea, en profundidad, en plazos cortos. Necesitamos más tiempo. O sea, se pueden tomar algunas medidas ¿Y aguanta de la urgencia. Gente cuánto tiempo? No, se pueden tomar algunas medidas de urgencia para comenzar a modificar ¿Cuáles serían las cosas? esas? Para ti, en supuesto que la economía creciera, vamos a pensar al 5, al 6, al 7, ¿qué medidas de corto plazo y cuáles de medio plazo tomarías para la redistribución del ingreso? Un debate en Chile, que es el que estaba distribuyendo un poco y ya no está. En Panamá está creciendo a más del 10%, no está distribuyendo. Acabo de estar en Perú está creciendo al 7.2% y no está distribuyendo. Y resulta que la no distribución acaba frenando el crecimiento. ¿Cuáles serían tus medidas de corto plazo para distribuir? Y te las voy a plantear: reforma fiscal y salario. Educación es corto, medio y largo plazo. Sí. Reforma fiscal y salario. Vamos a pasar por ahí. Sí, bueno, la reforma fiscal es sustantiva. Tengo que modificar el régimen que hay en el país. O sea, tengo que poner a operar el impuesto sobre la renta. Ya está hablando en primera persona, sí. Me gusta, ya aceptó el cargo. Ah, sí. Ya es una ventaja. Sí. Tengo que modificar el impuesto sobre la renta. Hay que restablecer las características del impuesto sobre la renta. O sea, ¿qué es lo sustantivo? Que a quien tiene más ingresos se le grava más. De una manera progresiva, consistente y contundente, y los recursos captados. ¿Cuánto capta el gobierno federal, el gobierno en general, del producto por la vía fiscal? ¿El 10%? Está captando vía impuestos entre 9 y 10%. Vía impuestos. Entre 9 y 10. Pero el ingreso total es del 15-16. Sí, 15-16. Por la renta petrolera, por otros aprovechamientos, sí, ¿no? Sí. ¿Cuál sería? En Europa el promedio es 34, recuerdo ahora que estaba en Europa. Hay países del 40, del 42. Nosotros tenemos que subir 10, 15 puntos. ¿Cómo le haces?
Vía impuesto sobre la renta, claramente. Lo modifico. ¿En 6 años lo puedes hacer? Sí, sí se puede hacer en 6 años. Se puede hacer modificando progresivamente, aumentando esas tasas, ¿sí? Grabando todo, porque ese es el otro elemento, introduciendo la idea, la propuesta de acumulación de ingresos. O sea, uno va a contribuir en la medida de lo que suma en el conjunto de esos ingresos. ¿Y cuál va a ser la resistencia va a ser del sector privado a una reforma fiscal en serio? Pero es que ahí hay una trampa. A ver. Y la trampa es esta. Tú me decías, ya cambiamos. Ya cambiamos la correlación de fuerzas políticas. Bueno, una vez que la cambiamos, algunas de las resistencias del sector privado las vencimos. Porque ese es el punto sustantivo. Para llegar a ese momento ¿Por qué se está menospreciando el salario? Porque no importa el consumo de la población para este país. No importa. En la medida en que el país está conectado al exterior. Pero no lo veas solo como consumo, velo como dignidad humana. Bueno, no, en el modelo actual. Al revés. En una economía en donde se trata de crecer y utilizar las capacidades de producción, el salario es sustantivo. El salario no es enemigo del empleo, como nos han querido hacer ver. Para nada. El salario aumenta la capacidad de consumo. Aumenta la capacidad de consumo. Y en ese sentido, aumenta la demanda y genera condiciones de mayor empleo porque está, digamos, propiciando que la economía funcione a un ritmo y a una capacidad mayor. Estuve hace poco en Los Ángeles y me hicieron una entrevista en televisión y les decía que uno de los datos más interesantes de la economía norteamericana que apareció cuando las manifestaciones multitudinarias es que el segmento de la población de los Estados Unidos que ha aumentado más su capacidad de consumo es los hispánicos, 7.4. Y que dentro de ese segmento los mexicanos, o de origen mexicano, han aumentado 8.6%. Promedio del consumo en Estados Unidos, 3, más o menos el del crecimiento, ahí se van. Entonces, esa es una parte que nosotros aportamos al crecimiento del consumo de los Estados Unidos. Pero se debe también al diferencial salarial. Cuando yo dejé la Secretaría del Trabajo en México, la titularidad, hace un poco más de 30 años, la diferencia del salario mínimo era 4-1 con Estados Unidos. Hoy es 12-1. 12-1. Contando el 5 dólares, 5.8 a la hora. Pero acabo de estar en Houston también. Me metí a los supermercados, a los restaurantes y no ganan 5.8, ganan 5, ganan 7, ganan 8. Bueno, yo quiero dar la bienvenida porque estamos grabando antes de que termine el año, aunque pasaremos al comienzo del 808, a un gran intelectual mexicano, Enrique Dussel, que es licenciado en Filosofía por la Universidad de Mendoza, doctor en Filosofía por Madrid, licenciado en Ciencias de la Religión, doctor en Estudios Iberoamericanos y doctor honoris causa de la Universidad de Friburgo y de la Universidad de San Andrés. Él ha publicado libros fundamentales que tienen que ver con el pensamiento social profundo. En todas partes estamos volviendo a leer a Marx, ¿eh? Ya se nos había olvidado. Creo que hay que hacerlo. Tu último libro es Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Yo le quiero dar la bienvenida. ¿De qué estamos hablando? Al comienzo del 8, esto pasa el año próximo. ¿Qué profundidad de cambio necesita este país y cómo alcanzarlo? Bueno, habría que ver a qué niveles, ¿no? Así es. A qué niveles, porque habría que ver de comenzar a pensar qué significa realmente el Estado y qué significa transformación del Estado. O decir que habría como filósofo que poner en cuestión primero la estructura misma del Estado. Habría que comenzar a pensar en vislumbrar otros niveles. A mí me gustaría situarlo dentro de lo que está pasando en América Latina. A un ver. poco. O es decir, veo que hay en América Latina como una maduración de la conciencia popular. Lo que está pasando en Bolivia, aún lo que ha acontecido últimamente en Venezuela, Ecuador, y claro, lo que pasa en Brasil, por ejemplo, vengo de Brasil, he estado dando cursos a los movimientos
este gran movimiento que se llama Movimiento Sin Tierra, que son casi 2 millones de afiliados. ¿Cómo andan con Lula? ¿Están? Bueno, están justamente en una situación crítica y creo que el 2008, hablando 2008, he escuchado que van a romper con Lula, o decir, va a haber una oposición al gobierno de Lula. El 2008 también para Bolivia va a significar el estrenar esta constitución y va a continuar el debate sobre estos temas. Va a ser el año de la constitución nueva en Ecuador. Así es. Y va a ser el año que Hugo Chávez va a tener que asimilar el golpe que ha recibido, que puede ser democratizador o no. En ese contexto, México se encuentra quizás un poco como fuera de ritmo. Es decir, estamos en otra situación. Estamos en otro continente. Estamos en otro planeta. En otro planeta. Y entonces habría que ir viendo cuáles son los cambios de fondo que se puedan empezar a proyectar. Es decir, la transformación del Estado significaría el pensar, comenzar a pensar en cosas, diría yo, de mayor envergadura. Quiero pensar en eso lo siguiente. Claro. Por ejemplo, se habla de la transformación del Estado y a veces son detalles, pero por ejemplo el siguiente. En la Constitución bolivariana no hay 3 poderes, sino 5 poderes. Hay un poder ciudadano y hay un poder electoral. Por ejemplo, estamos con toda la situación del IFE. Sería interesante una transformación que hiciera del IFE objetivo de una cierta consulta popular directa. Es decir, si se transforma en un poder de la importancia del IFE, habría que pensar de sacarlo del horizonte simplemente del poder legislativo, que es los que nombran la... Democracia participativa, finalmente. Democracia directa. Ese es el tema, ¿no? Lo mismo el poder ciudadano, que sería un poder fiscalizador de los otros 3, y sobre todo el poder judicial, que parece que nos está fallando. También se sacaría... A nosotros sí nos está fallando, a los de enfrente no. Claro. Al Gober Precioso no le falló. Bueno, no, claro. Bueno, yo digo desde un punto de vista de los de abajo, diría Azuela. Habría que pensar sacar los jueces de la propuesta de que sea el poder legislativo en relación al Ejecutivo lo que nombre, por ejemplo, jueces. Es esta democracia participativa, en la que tendría que ser la sociedad civil, el poder ciudadano, lo nombraran los jueces, de una manera muy distinta como lo hacemos. Es decir, empezar a vislumbrar un cambio realmente de la estructura del Estado más cabal, en la línea de la participación. Bueno, yo diré que estamos en 2 niveles de la reforma del Estado. Uno, que tiene algo de convencional, lo reconozco, pero que se está acumulando mucha propuesta. Pero esa es la situación política actual. Y el otro, que es otro tiempo, al que llamamos la nueva república, que será cuando ganemos, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos en el corto plazo? Poder ciudadano significa democracia directa, significa participación de la gente en la gestión de los asuntos públicos y significa fórmulas imaginativas en que ese poder participe, ¿sí?, en la conformación de los otros. Uno de ellos es el poder comunal y municipal. Ese es el nivel realmente importante. Luego nos interesa muchísimo que haya una redefinición de los objetivos económicos sociales del Estado, una regionalización del crecimiento. Ahora, yo no digo que en esta fase eso va a ocurrir, pero te aseguro que ahí están ya los bloques y la gente está empujando por ello. Nosotros vamos a volver dentro de un momento, no nos queda mucho tiempo, a ver si podemos armar, ¿sí?, tejer, ¿no?, ideas centrales de lo que podía ser un cambio histórico en México. Y te voy a pedir que hablemos un poco de Argentina, ¿sí?, también. De las 11 elecciones que ocurrieron en América Latina el año pasado, en 10 el electorado votó hacia la izquierda, o cuando menos no se fue hasta la derecha, la izquierda relativa de cada país, incluyendo México, aunque no se concretó. El único país donde votó a la derecha, pero con unos matices importantes, es Colombia. Fíjate, de 11 en 10, la izquierda relativa de cada país, lo que es Liberación Nacional en Costa Rica, lo que es la Concertación en Chile, ¿entiendes? Lo que es Guatemala. En Guatemala, no, ese es el 12.
El país 12 es la victoria de Álvaro Colón. Entonces yo creo que tú tienes razón fundamentalmente en que mucho o poco, vientos de fronda o vientos alisios soplan a la izquierda en América Latina, salvo en México. Dios mío. Vamos a un tercer bloque.